Dios ha sido bueno con nosotros, y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana, del Señor. Entonces voy a pedirles que sí tomen sus Biblias y abran a Primera de Corintios capítulo 13, porque estamos celebrando hoy en día el Día del Amor y la Amistad. Y aunque no es un día festivo bíblico, no es un día festivo para que los judíos guardan, o no es un día festivo que la iglesia celebra, es un día festivo que el mundo celebra, que tiene base, algunos dicen que quizás en alguna leyenda o historia de San Valentín, el Santo Valentín, que predicó el Evangelio, y bueno, podrían buscar los orígenes del día de San Valentín. Pero aunque ese día festivo no es un día de fiesta o es un día de celebración que vemos en las Escrituras, sí es un principio que hay. La Biblia nos dice muy claramente, Juan, el apóstol amado, fíjense bien que no lo dice, el apóstol amado, no Pedro el rebelde o el temperamento corto, no lo dice Juan, el más joven de los apóstoles, el que murió aislado en la isla de Patmos, el que nos dio el Evangelio de Juan, los 3 primeros epístolas de Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el que nos dio la última revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, de revelaciones, hermanos míos. El más joven de ellos, el que se reinclinaba en Jesús, al que nos dice las Escrituras, Jesús amaba. Que se pudiera decir eso de nosotros, Jesús me ama. Él nos escribe y nos dice que Dios es, y ustedes pueden terminar la frase, Dios es amor. Dios es amor. Y en lo que les iba a retar, que en lo que estoy exponiendo la palabra de Dios, estén pensando ustedes en su mente, ¿cómo describirías a Dios? ¿Qué carácter o qué palabra utilizarías para definir algún aspecto de la persona o del carácter de Dios? Para ti, significativo para ti. Quizás para ti Dios pudiera ser el Dios que provee, Dios proveedor. Quizás para ti puede ser el Dios de justicia. Quizás podría ser el Dios de paciencia. La Biblia nos da mucha descripción de quién es Dios, de sus cualidades, de sus atributos. Y estaba pensando retarte que en el proceso de estos 40 minutos que voy a estar yo hablando, tú estés pensando y escuchando el mensaje y estés pensando, en realidad, ¿qué atributo de Dios sobresale para mí? ¿Qué atributo de Dios te ha impresionado en tu vida? Para Juan, obviamente, dice él que Dios es amor. Ahora, no dice que Dios es amable o cariñoso. No dice que es una parte de su persona o de su carácter. Dice que Él es. Y en la Biblia vemos que los escritores de la Biblia pocas veces describen a Dios como algo que Él es. En esta mañana cantamos un canto donde nos dice algo de lo que Él es, ¿verdad? El canto que cantan los ángeles, el canto que cantan nuestros hermanos ante el trono de Dios, que ya se han ido por delante. Hace poco estuve aquí despidiendo, encomendando el cuerpo de nuestra hermana Arcilia una vez más a la tierra de donde fue tomada. Arcilia ya está en el cielo, y otros que ya han ido de aquí de esta familia, están ante el Señor y están cantando y alabándole, recitando una palabra que nos dice la Biblia, que nos enseña la Biblia, que es Dios. Y lo cantamos nosotros en esta mañana, decimos que Dios es santo. Y cuando leemos las Escrituras vemos que la descripción de Dios, la definición de Dios en sus atributos son muchos. Pero pocas veces nos dice la Biblia, nos demuestra la Biblia cosas que nos dice la Biblia, nos define a Dios como lo que Él es: santo, justo. Y una de ellas es: Dios es amor. No es que es más que cariñoso.
Es más que expectativo de amoroso hacia nosotros. La esencia de quién es Dios es amor. Y espero en esta mañana poder ver un poquito más para que entendamos realmente, porque a veces se nos olvida, hermanos míos. Ahorita ando un predicador muy popular, su padre, un maestro de la Biblia por muchos años, apenas hace, no sé si el año pasado o anterior, que se retiró del púlpito, pero sigue él todavía con un ministerio de televisión muy bueno. Sus enseñanzas ha traído a muchos a los pies de Jesucristo y su hijo siguió en sus pasos. Pero ahora su hijo se está alejando de la palabra de Dios. Está queriendo decir que el cristianismo se puede desligar de la Biblia. Comenzó con el Antiguo Testamento y explicando que el Antiguo Testamento pues se puede, el cristianismo, la iglesia no necesita las escrituras hebreas para permanecer y fortalecerse. Porque muchos tienen en la mentalidad que el Dios del Antiguo Testamento, del Dios de los hebreos, de los judíos, no es el mismo Dios o es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Porque se cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, un Dios cruel, un Dios de guerra. Y el Nuevo es un Dios de amor. Pero no es así. Es el mismo Dios, siempre ha sido el Dios de amor. En 1 Corintios capítulo 13, si no están ahí en su Biblia, búsquenlo, vaya a llegar ahorita, porque ahorita lo vamos a leer, que es importante que lo veamos. Porque ahí está la descripción. Ahí está la descripción. No de lo que es el amor, de lo que es Dios. Porque a quien está describiendo es a Dios. Este es Dios, así es Dios. Y el libro o la epístola, la carta que escribe, está escrita a la iglesia en una ciudad que se llama Corintios. Una ciudad donde había mucha perversidad. Había mucha maldad, había mucha violencia, había mucho comercio, donde la raíz de todo mal es el dinero, el amor al dinero. Había mucho comercio. En Corintios había un templo dedicado a la diosa del amor. Y aquí Pablo escribe a esta iglesia y dice: eso no es amor, Dios es amor. Y describe lo que es Dios. Porque en ese templo había prostitución. En Corintios. Y escribe a la iglesia. Entonces la definición de quién es Dios, Pablo se la da a la iglesia. Es decir, a nosotros, a los que somos miembros de la iglesia. Es importante que entendamos lo que es amor. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Hermanos míos, déjenme meter otro cambio sin perder ese pensamiento. Recuerde, usted está pensando en lo que yo estoy hablando. Usted está pensando qué aspecto de Dios me ha impactado más a mí. Si a mí me preguntan, dime una palabra, una frase que significa Dios como para ti, ¿cuál sería? Velo pensando. Si ya lo pensaste, escríbelo, anótalo. Y si no, cuando te llegue, grábatelo. ¿Qué es la definición de Dios? Estoy seguro que quizás para ninguno, quizás uno o ninguno, diría que para usted Dios es legalista. Esa palabra no viene a su mente, ¿verdad que no? Quizás una palabra que no vendría a tu mente sería es que Dios es estricto. Esa palabra no vendría a tu mente. Cuando nosotros pensamos de legalistas, cuando nosotros pensamos de estricto, de reglas, de firme, pensamos en religiosidad, no en cristianismo, no en cristianismo bíblico, no en fe bíblica. Les digo que vamos a cambiar un poquito de grano, hermanos míos. Vamos a cambiar de un poquito.
en esta vida y en la Biblia, las leyes siempre han existido. Hemos oído de los 10 mandamientos. Todos los hemos sabido. Y quizás cuando pienses de los 10 mandamientos, no piensas en amor. Piensas en imposición. O piensas en requisitos que hay que cumplir. Pero la palabra que viene a ti cuando piensas en los 10 mandamientos no es amor. Algunos de nosotros no los hemos memorizado. Los 10 mandamientos. Y en el Antiguo Testamento está lleno de leyes. Porque no nomás son los 10 mandamientos los que vemos en la Biblia, sino que vemos que hay leyes por categoría. Hay leyes que Dios dio a su pueblo y le llamamos las leyes civiles. Son leyes que detallaban al pueblo judío cómo era que ellos tenían que relacionarse con su vecino. Hay leyes morales. Hay leyes que designaban lo que era bueno en lo moral y lo que no era aceptable dentro de la comunidad. Las leyes levíticas, ceremoniales, las leyes sacerdotales, como el sacerdote tenía que, por ley, ciertos requisitos, funcionar en el templo. Habían categorías. Hace poco estaba hablando con mi esposa acerca de ciertas leyes o procesos establecidos pre-abrámicos y pre-moiséicos que vemos en la creación. Las leyes que están categorizadas, hay la enseñanza en los judíos que al contar las leyes en el Antiguo Testamento que ellos tenían que practicar, eran más de 613 leyes que el judío tenía que guardar, conocer y por las cuales era responsable. Esas son muchas leyes. Y cuando pensamos en leyes, no pensamos en amor o un Dios de amor. Hay leyes naturales, de la naturaleza. Por ejemplo, todo lo que sube, la ley de la gravedad. Hay leyes de conciencia. Todo ser humano que tiene una mente sana sabe en su corazón que el matar que el matar está mal, es malo. Hay leyes culturales, hay leyes de tradición. Y toda civilización que ha tenido éxito y toda civilización y cultura ha sido regida y establecida y sostenida por leyes. Si removemos las leyes es caos. Y cuando pensamos en leyes no pensamos en amor o en un Dios bueno. Pensamos en un Dios imponente. Y lo empezamos a ver porque tenemos esa inclinación al pecado. Siempre cuestionamos o retamos, why so many rules? ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué yo tengo y por qué él no? Resistiendo las autoridades. Hermanos míos, pero al ver todas las leyes que existen, y algunas con las que no estamos de acuerdo y luchamos. Cuando a Jesús se le pregunta acerca de las leyes y le dicen ¿cuál es el mandamiento más grande, el mandamiento principal? Él lo dice, resalta el Shema y dice que toda la ley de Dios
se resume en este mandamiento. Toda la ley de Dios se resume en este mandamiento. Y este mandamiento que resume toda la ley de Dios está basado en amor. Porque Jesús dice: amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, está basada en amor, en la persona de Dios. Si es verdad, como Juan nos lo dice en 1 de Juan 4:8, nos dice: Dios es amor. Y si es verdad que Dios es amor, y Él nos dio todas estas leyes, todas las leyes de Dios están basadas en Dios, quien es amor. Y cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos, y Él dice: amarás. Amarás. Y podríamos decir que hay muchos bloques de fe, de doctrina, que son cimiento para la iglesia de Jesucristo. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, muchas doctrinas inmovibles. Y una de ellas tiene que ser que Dios es amor. Y ahorita lo vamos a leer. Y ahorita lo vamos a ver. Porque Dios mismo dijo: el resumen de toda la ley es Dios. Amarás. Y lo dirige o lo describe en dos partes. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si usted está apuntando, tomando notas, como le decía, déjeme decirle, en Mateo 23, versículo 34 en adelante, ahí está donde Jesús da la respuesta. En Marcos 12, 28 al 34, en Lucas 10, 27. Y todo esto es resumen del Shema en el Antiguo Testamento. Entonces no es nada nuevo. Jesús no vino y inventó algo. Ya estaba dentro el mismo código de ley de la ley judía. Estaba esta ley que era resumen o encapsulaba todo lo que era la revelación de Dios en cuestión a las leyes de Dios. A toda la ley, las leyes dietéticas, las leyes civiles, las leyes levíticas, todas las leyes que estaban escritas y reveladas por Dios. Amarás, porque Dios es amor. Y todo lo que Dios nos da o viene de Dios tiene como base amor. Nosotros no sabemos muy claramente lo que es amor. Ahora está pensando, bueno, hermano, ese es el Antiguo Testamento, ahí están las leyes. Jesucristo vino y cumplió con todo, con toda la ley, y ya no estamos bajo la ley. ¿Sabían ustedes que en el Nuevo Testamento hay imperativos o leyes o mandamientos o expectativas o imposiciones o exigencias, como queramos llamarles, para el cristiano? En más de 59 citas en el Nuevo Testamento nos dice: amarás a tu prójimo. Oren unos por. ¿Qué son esos? Esas son leyes, son imperamentos, son mandamientos para la iglesia de Jesucristo. Entonces no nos escapamos de vivir cumpliendo con leyes, porque en la ley encontramos el amor de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. El problema es que no lo entendemos y lo tenemos mal ubicado. Entonces en 1 de Corintios capítulo 13, recuerden que aquí Pablo está escribiendo a una iglesia que está viviendo en una ciudad que está
que está corrompida, en una ciudad de pecado, en una ciudad donde había un templo a la diosa Diana, donde a la diosa del amor. Entonces Pablo está escribiendo a la iglesia para decirles y aclararles lo que es amor. Y dice en el versículo 13:1: si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese, entonces ahí lo que está diciendo es que el amor o no es suficiente, y está hablando a la iglesia, no es suficiente que la iglesia se jacte en conocimiento. Y a veces caemos en esa jactancia de orgullo, que tenemos sana doctrina y tenemos la verdad porque tenemos la palabra. Y aunque todo eso es cierto, aquí está diciendo que el conocimiento en sí, sin amor, sin templado con amor, el conocimiento no basado en amor, en otras palabras, déjeme decirle, Dios es amor. El conocimiento que no está basado en Dios, el conocimiento acerca de Dios, el conocimiento acerca de la palabra de Dios, no basado en amor, en el amor de Dios, ¿de cuánto nos sirve? ¿De cuánto nos sirve, hermanos míos? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Nunca han oído un metal cómo suena? Hasta molesta, duele a los oídos. Ay, ahí viene ese otra vez. Porque viene con mucho conocimiento. Pero su sabiduría, aunque es sabiduría basada en las Escrituras, aunque es sabiduría basada en doctrina sana, no está fundada, no está caracterizada por amor. Y a veces las iglesias sufrimos, no porque no predicamos la verdad, no porque no tenemos sana doctrina, porque no tenemos amor. Y no quiero decirle, bueno, quizás sí le dije más adelantito lo que dice Juan acerca del que dice que conoce a Dios y no tiene amor. ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, imagínese, y si tuviese toda la fe, ¿cuántos quieren ser mujeres y hombres de fe? Yo quiero ser un hombre de fe. Pero si no tengo amor, todo un capítulo para definir y describir lo que es el amor, lo que es Dios, y está escrito a la iglesia, a nosotros, hermanos míos. La Biblia está llena de doctrina, pero hay un capítulo entero dedicado para que entendamos cómo vivir, cómo es caracterizado el cristiano. Ahorita estoy orando y tengo una carga por una pareja. No les voy a decir quién es, pero tengo una carga por una pareja. Ustedes no la conocen. No es de aquí, de esta iglesia. Pero el esposo es cristiano. El esposo es cristiano y va a la iglesia y es hasta maestro de escuela dominical y conoce la Escritura y tiene una carga sincera por sus hijos, para que sus hijos conozcan la palabra de Dios, y nunca actúa fuera de lo que es su postura como cabeza del hogar. Hermanos míos, pero cuando corrige, cuando él descubre que hay algo que corregir, cuando él tiene que tomar el mando como cabeza del hogar, lo hace con una crueldad, con una frialdad que aplasta la rebeldía.
¿Y qué dicen los hijos? ¿O qué dice la esposa? Y mira, y ese es cristiano. Porque todo su fundamento, toda su fe, toda su doctrina, todo su conocimiento no es actuado, no es vivido en amor. El amor no quiere decir que tú pasas por alto las injusticias, pero sí quiere decir que cuando actuamos en nuestro carácter se manifiesta el amor, que estamos basados en la persona de Jesucristo. Estás pensando en esa palabra que tú vas a decir para describir quién es Dios para ti, ¿verdad? Y dice, y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y mismo Jesús dijo, si tuvieras la fe tamaño de una mostaza, le dirías a este monte, si yo tuviera esa fe, dice, y no tengo amor, dice, ¿qué soy? Nada. Nada, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, las buenas obras, y diera mi diezmo y fuera dadivoso y en todo apoyaría y todo, dice que y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces allí Pedro está poniendo como base que la vida cristiana, la actitud con la que yo debo de vivir como creyente, tiene que ser una marcada por el amor de Dios. Hay gente que dice, yo con cristianos no hago negocio. En vez de decir, yo a quien busco son a los cristianos. Y aquí Pedro está diciendo que tu vida tiene que ser marcada, caracterizada por amor. ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Cómo diriges tu hogar? ¿Cómo respondes a los conflictos? ¿Cómo ejerces tu autoridad? ¿En amor? ¿Basada en la persona de Jesucristo? Hermanos míos, si no estamos viviendo en amor, toda nuestra religiosidad es en vano. Y Jesucristo lo dijo. La palmeadita en la espalda, Dios te bendiga, y el hermano se va sufriendo frío porque tenemos 2 abrigos y no queremos darle uno. Ahora, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Hemos hablado en otros tiempos acerca de las diferentes definiciones de lo que es amor, ¿verdad? Que hay amor hermandad, hay amor entre matrimonio. Y aquí empieza a definir lo que es amor y lo que no es amor. Pero está describiendo lo que el carácter o la persona de Dios y lo que Él espera para que en cómo nosotros deberíamos vivir, especialmente a la iglesia. Y déjenme aplicarla directamente a Grace. Si pudiera decir esto de la iglesia de Grace, yo sé que hubo conflicto con los chinos. Pero ¿cómo respondió Grace? No cómo respondieron ellos, cómo respondieron Grace. El amor es sufrido. No, a mí me la hacen y me la pagan. De mí nadie se va a tomar ventaja, ¿verdad? Yo no nací ayer. Me chupo el dedo. ¿Creen que me chupo el dedo? No así la iglesia, hermanos míos.
No así la iglesia, no así los hijos de Dios. Deberíamos de ser caracterizados porque sufrimos las injusticias. Y no porque paramos el puño y decir, a ver, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada individuo, no busca lo suyo. No sé si sabían que soy parte de la mesa directiva de ancianos en la iglesia a donde estamos congregando. Y están haciendo una remodelación y una reconstrucción suena ridículo, hermanos míos, y yo no sé de dónde sale ese dinero o de quién, pero creo que casi vamos para $3 millones. Se juntaron 1,5 millones, el otro está viniendo por donaciones y se cree que se va a tener que agarrar un préstamo de $500,000 o un poquito más para terminar la obra. Y en la última junta vinieron dos hermanas de otra iglesia que tienen un ministerio para ayudar a los niños que están siendo educados en casa y necesitan un lugar. Son más de 75 niños que necesitan un lugar 2 días a la semana donde podrían ellos utilizar, y nuestra iglesia tiene salones y está construyendo más salones. Y ya nos dijeron ellas qué era el plan de ellas, cuál es el motivo de ellas. Ayudar a estos niños a crecer en educación fundada en la Biblia, ayudándoles con sus temas, ¿no? Y empezamos a hacerles preguntas. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Y cuánto nos van a pagar? ¿Y qué problema nos podría traer rentarles las habitaciones? ¿Y quién se va a encargar de limpiar? ¿Y quién va a hacer esto? Y saben que yo los interrumpí y dije, hermanos, estamos invirtiendo en este edificio más de $3 millones. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿O para la bendición de la comunidad y el esfuerzo en el avanzar el evangelio de Jesucristo? Todo lo sufre, todo lo cree. Estoy trabajando, hermano, que no quiero ser tan criticón. Me esfuerzo a darle el beneficio de la duda a la persona. Pero antes la persona me decía algo a mí y yo decía, ¿qué me estará escondiendo? ¿Qué será la parte que no me está diciendo? Aquí dice que amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor es Dios y Dios nunca va a dejar de ser. El amor nunca deja de ser, pero todas las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ustedes saben y pueden leer ahí lo que está diciendo. Dice, déjenme darle el resumen. Todo esto, hermanos míos, se va a acabar, tiene un fin. Tenemos que estar trabajando y siendo personas que vivimos en amor, trabajando para las cosas que después que todo esto se acabe, perdure para la eternidad. Y hay pocas cosas que pudiéramos enumerar que son eternas en esta vida. Déjenle, yo inmediatamente pensaría en 2 cosas de esta vida que son eternas, y déjenme darle una y eso me va a limitar nada más a otra. La única cosa que yo pudiera decir que es eterna en esta vida es la palabra de Dios. Ella no va a acabar, permanece para siempre. ¿Y cuál creen que sería la otra cosa que permanece para siempre? ¿No será la alma? ¿Las almas?
Y aquí dice que todo lo demás, toda nuestra práctica religiosa, por más bien fundada que esté en la Biblia, pudiera llegar a ser en vano. Por cómo vivimos y la conducta que llevamos. Cómo juzgamos, cómo caemos con el peso de la autoridad de la verdad y aplastamos. Y luego queremos que vengan a Dios, que crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, porque tenemos toda doctrina. Pero no la estamos ejerciendo o viviendo en amor. La vida cristiana tiene que ser caracterizada, hermanos míos, porque somos personas en cuya carácter reflejamos a Cristo, reflejamos la imagen de Dios en nuestra persona. Y la Biblia nos dice claramente que Dios es amor, que Dios es amor. Y tenemos que estar viviendo y actuando en verdad, en amor. Por eso, hermanos míos, cuando corregimos, hay que corregir ¿cómo? En amor. Para que lleve peso la corrección, para que lleve ejemplo la corrección. Ahí nos lo dice. El amor nunca deja de ser. Es uno de los juicios a las 7 iglesias. Has dejado tu ¿quién es tu primer amor? Hoy mi esposo, mi esposa. ¿Cuántos se han enamorado? ¿Cuántos están enamorados? ¿Cuántos quieren enamorarse? ¿Quién es tu primer amor? Jesús. Jesús. Y amonesta Jesús a la iglesia y dice: has dejado tu primer amor. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Tenemos que dejar de estar actuando como inmaduros. Ahora vemos, pero por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece, escúchenme bien, hermanos míos, esto a mí me fascina. Me fascina y hay predicadores y hay ministros y hay cristianos que yo los oigo predicar y dicen que lo más importante de la iglesia es la fe verdadera. Y yo no disputo eso, no cabe duda que la fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sigue diciendo, porque ahora permanece la fe. Y luego dice, la esperanza. Somos un pueblo de esperanza, un pueblo que siempre está mirando hacia el futuro. Un pueblo que no está estancado ni dándose lástima. Un pueblo que sabe que somos peregrinos en este mundo y que este mundo no es nuestro, que vamos en gira a nuestra morada celestial. Vivimos en esperanza. El pueblo de Jesucristo sabe que es la esperanza basada en la fe de la verdad que nos mantiene y nos mueve. Entonces tiene que haber fe, una fe verdadera que nace de la esperanza. Una esperanza que nace de la fe verdadera. Dice la esperanza, y luego dice que el amor. Y el amor lo menciona como último, ¿verdad? Fe, esperanza y amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿tienen su Biblia ahí? Fíjense bien ahí lo que dice. Versículo 13, es buen versículo para memorizarse y fácil porque es Primera de Corintios, hay una segunda pero no, es la primera de Corintios 13, el número 13.
2 veces, 13. Y nos dice que hay 3 cosas esenciales: la fe, la esperanza y el amor. Y luego nos dice que esas son indispensables para la iglesia: la fe, la esperanza y el amor. Dice estos 3, pero el mayor de ellos es la fe. No. El mayor de ellos es la sana doctrina. ¿Cómo el amor, hermana? Yo pensé que era la sana doctrina. Por eso somos bautistas. Correctamente, la Biblia no yo lo dice que lo más importante que la fe, más importante que tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Alguien me pudiera decir cuál es tu esperanza? Mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. ¿No está ahí puesta tu esperanza? En que Él dio su vida en la cruz por mí, murió y resucitó. Mi fe es Cristo, mi vida es Cristo, mi fe es, y la esperanza que yo tengo nace de esa fe verdadera. Pero aquí Pablo, está diciendo a la iglesia de Jesucristo en esta ciudad perdida que es importante tener fe, es importante vivir en esperanza, tener esperanza que nace de una fe verdadera. Pero más importante que eso es el amor. ¿Por qué? Juan nos lo va a describir después en Primera de Juan, capítulo 4 nos lo dice. Lo pueden leer más tarde. Ahí es el capítulo de amor y habla mucho del amor, pero está hablando de la persona de Dios y dice que el que no tiene amor no conoce a Dios. Versículo 8, porque Dios es amor. Todo eso es importante. Pero cuando no actuamos, hermanos míos, miren, yo tengo sana doctrina, yo soy salvo por fe en Cristo Jesús. Pero si actúo y vivo sin amor, la falta de amor anula mi fe y mi testimonio en Cristo Jesús. Y el que me ve dice, pues será muy cristiano, conoce mucho de la Biblia, pero vieras qué persona es, vieras cómo actúa. Ahora, yo no estoy diciendo que vivas tu cristiandad sin fe ni esperanza. Son bases que necesitas, pero sin el elemento del amor, vienen a ser anuladas, vienen a ser casi hasta nos vienen a juzgar como religiosos hipócritas, porque decimos una cosa que es verdad, pero luego actuamos como otra cosa muy diferente, reaccionamos de una manera muy diferente. Ahora, ese es el amor es Dios. ¿A qué horas terminamos? Porque tengo una parte 2. ¿Dónde está el pastor Christopher? Are we done, pastor? Ok, pastor, me vas a tener que invitar en amor, ¿verdad? Para la parte 2. Porque es muy importante la parte 2, hermanos míos. La manifestación del amor. Ya sabemos lo que es, cómo lo vamos a manifestar. Pero déjenme dejarlos con esto, hermanos míos. Que estos tres, la fe, es muy importante que tengas fe. No vas a llegar a ningún lado si no tienes la fe correcta. La fe en Cristo Jesús. La sana doctrina es esencial. Déjate de religiosidades, de tradiciones. Dejémonos de costumbres culturales. Aunque la Biblia tiene costumbre, pero esas costumbres están basadas en la práctica judaica que Dios les dio a los judíos, los días festivos. Pero dejémonos de esas cosas que no tienen base en la palabra de Dios. Dejémonos de las tradiciones de nuestros padres, porque más importante que todo eso, hermanos míos, es de suma importancia que conozcas la verdad. Y no hay opiniones en cuestión de la verdad, porque la verdad es una. Y si tú quieres conocer la verdad, tiene que ser basada en la palabra de Dios, no en la opinión de un hombre. Dios ha dado hombres
sabios para ayudarnos a entender. Pero siempre hay que cuestionarlos y saber que son hombres pecadores, falibles, igual que nosotros. Y pedir: Señor, revélame tu verdad a través de tu escritura. Y dame la convicción, Señor, porque yo no quiero ser hipócrita religioso. A veces eso viene con un precio. Porque desde el momento que empezamos a hacer eso, nos apartamos de las masas que dices, crees sin cuestionar. Y nos hacemos a una minoría que empieza a investigar y quiere saber. Pero es de suma importancia que conozcas la verdad, porque Jesucristo nos dijo que la verdad te hará libre. Y nada más la verdad te puede dar la libertad que necesitas para vivir. Mientras que no conozcas la verdad, vas a existir en el mundo con la mira a la tumba, y eso es todo. Y entre más viejos nos ponemos, más real se viene convirtiendo la tumba. Y hay mucha gente que desesperadamente no tiene miedo a morir o no quiere morir, ni siquiera planifica para su muerte, la ignora. El cristiano tampoco quiere morir, pero no estamos huyendo ni evitándola. Tenemos la realidad de que para mí el morir, el vivir es Cristo, y el morir es no pérdida. El que muere sin Cristo, el que muere sin una fe verdadera, cuando muere todo lo pierde. Todo lo pierde, nada se lleva. Pero el que tiene la verdad, el día que muere, lo gana todo. Si es que algo le faltaba. Es importante que tengas la fe verdadera y no dejes que nada te detenga de escudriñar las Escrituras y conocer la sana doctrina. Y deja que sea el Espíritu Santo que te dé esa convicción, no nomás entendimiento de mente, pero convicción de corazón, de que es la verdad. Y nosotros la sabemos porque cuando la escuchamos, el Espíritu nos confirma, es verdad. Es otra cosa que la recibamos. Entonces yo te animo, escudriña, conócela, y cuando Dios te la revele, recíbela. De eso vamos a hablar la próxima vez, cuando el pastor me invite. Ya me estoy invitando, no pressure, pastor. De recibirla, pero necesitamos una fe fundada en la verdad de Dios, las santas, sagradas, inefables, inerrantes Escrituras de Dios, porque de esa fe verdadera nace una esperanza. ¿Sabían que los mormones tienen esperanza? 5 minutes. ¿Sabían que los mormones tienen esperanza? Yo hablé con un mormón una vez, estaba en una tarde así oscura con todas las estrellas, estaban en Hawái, en la isla de Hawái, sufriendo para el Señor, ¿verdad? Estaba en Hawái y sentado ahí viéndose las estrellas. Y yo dije, lo voy a evangelizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Bien. Dice él, imagínate, ¿cuál de esas estrellas será mía? ¿A qué te refieres? Oh, pues es que nos dice en el libro de Mormoni que nosotros somos dioses y que vamos a adorar un planeta para llenar con nuestros hijos. ¿Sabían que esa es la doctrina mormona? ¿Sabían que esa es la esperanza mormona? Pero esa es una esperanza falsa. Esa es una esperanza basada en una fe, en un fundamento falso. Ahora les hablo de otras esperanzas. El hindú que medita, voy a ser uno con el universo. Esa es su fe. Esa es su esperanza basada en una fe falsa. Quiero ser reencarnado como un rey. Porque creen en la reencarnación. Nadie dice como un pescado o como un perro. No todos quieren ser encarnados a algo grande, ¿verdad? Esa es su esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza real, una esperanza viva, porque tenemos la verdad y la sana doctrina, la palabra de Dios. De allí nace la esperanza viva. Pero si no vivimos nuestra vida cristiana en amor, anula todo eso en nuestras vidas. Por eso es que dice, la fe es necesaria la fe correcta.
La fe que no es religiosa, practica y practica y practica y practica. Una fe que no está basada en obras. Una fe que está basada en la realidad, en la obra de Jesucristo. Que afecta cómo vivo, y como vivo tiene que ser fundado en el carácter de Dios. Y la palabra nos dice que Dios es amor. El cristiano es caracterizado porque vive amorosamente. Y cuando no lo hacemos hacia el mundo que nos está viendo, anulamos nuestro testimonio. Y ya no importa que tengas sana doctrina, ya no importa que tengas la verdad, porque tu conducta lo anula. Fe, de la cual viene una esperanza viva. Fe verdadera, de la cual viene una esperanza viva. Vivida en fe verdadera, basada en una esperanza viva. Vivida en amor. Pastor.